Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo invertir en el SP500 mediante la aplicación Revolut. Revolut tiene muchísima información, ¿vale? Entonces, bueno, yo os recomiendo que vayáis abajo, a la parte de abajo, al lado de la R, donde indica invertir. Pulsamos invertir y ya estaríamos, digamos, en la pestaña de inversiones. Para ello, bueno, tenemos que desplazarnos hasta lo que serían los productos ETP, ETF, ¿vale? Y aquí dentro de ellos, bueno, pues vamos a buscar los ETFs indexados, ¿vale? Entonces, fijaros, tenemos un montón de ETFs indexados dependiendo del índice que queramos nosotros invertir. El SP500 el Standard & Poor's 500 es un índice, voy a coger este, ¿vale? Que está formado por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos por capitalización bursátil. Y aquí voy a parar un momento. Que conste que yo simplemente os indico cómo invierto. No soy un asesor financiero ni os estoy recomendando que lo hagáis así. Simplemente quiero compartirlo por si alguno de vosotros os puede servir. Aquí tenéis lo que os decía, ¿vale? Ofrece a los inversores la oportunidad de participar bueno, pues en los rendimientos de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y bueno, pues es importante que antes de hacer nada de esto con este ETF o con cualquier otro, os descarguéis el documento de información, lo imprimáis si es necesario y entendáis todo lo que aparece aquí, ¿de acuerdo? Bien, una vez dicho esto, bueno, yo he elegido este ETF. ¿Veis qué información nos da? La exposición financiera. Fundamentalmente el 94,29% es de Estados Unidos y luego aquí veis Irlanda, Reino Unido, Suecia, Japón, son el resto de países que están integrados en este ETF. Además, podemos ver la participación de las empresas. Fijaros, pulsamos participación y aquí mostramos los 10 holdings de empresas con mayor porcentaje: Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, etcétera, ¿vale? Y por último los sectores, también podemos ver que es como una cesta, ¿no? Estamos invirtiendo un 34% en tecnología, casi un 14% en finanzas, en consumo, en servicios de comunicación, en salud, en industrias, en energía, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos también la información de lo que costaría una opción, 65,35 euros en este momento, y un poco, ¿no?, el rendimiento que ha tenido a lo largo de un día, de una semana, un mes y el máximo, ¿no?, a lo largo del tiempo. Bueno, pues fijaros, ¿cómo se compra? Pues muy fácil, damos al botón comprar y desde un euro podemos comprar ya una mínima parte de este ETF. Ahí lo veis, la cantidad de acciones, el 0,015 acciones. Podemos indicar también el orden, si va a ser orden de mercado, es decir, que cuando yo compre y doy a comprar, inmediatamente estoy comprando a ese precio, o una compra periódica, en la que puedo estar comprando con una periodicidad diariamente, semanalmente o mensualmente, como veis aquí, lo puedo programar. Y además también puedo poner una orden límite, ¿vale?, si el precio disminuye, y un stop si el precio aumenta, ¿vale?, para las compras. Bueno, pues con todo ello, ¿qué tendríamos que hacer? Pues ya simplemente, para dejarlo ahí, semanalmente, darle a comprar, ¿vale? Vamos a poner orden de mercado, 1 euro, para que lo veáis, revisamos. Aquí nos indica que nos tendríamos que verificar para hacer la compra. Esto es muy sencillo, le daríamos a continuar, ahora no, pero aquí veríais ya, una vez que os hayáis verificado, el resumen de vuestra compra, ¿vale? Se ejecutará al mejor precio disponible, 1 euro, no tiene comisión, la cantidad de acciones compradas y el corretaje. Con el botón enviar ya haríamos nuestra compra y ya tendríamos una mínima parte de ese ETF.